Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera sesión del programa de actualización jurídica del año 2025. Es un programa que ofrece la oportunidad al personal directivo a mantenerse actualizado con las últimas novedades, tanto normativas como jurisprudenciales, en el ámbito de actividad que mayor incidencia tiene en nuestra actividad y en el ejercicio de nuestras competencias. El tema monográfico que nos trae esta tarde es la problemática de los órganos colegiados. Esta jornada será impartida por don Jorge Moral García, letrado de la Junta de Andalucía, que presta su servicio en el Servicio Jurídico Provincial de Granada. Buenas tardes, Fernando. Es letrado de la Junta de Andalucía y viene desempeñando, como digo, sus funciones en el Servicio Jurídico Provincial, y su labor se centra en la representación y asesoramiento jurídico en diversos asuntos legales que compete a nuestra administración andaluza, como es propio de las funciones del cuerpo al que pertenece. Ha participado en actividades formativas y jornadas técnicas, por ejemplo, la última en octubre del 24, forma parte de la cuarta jornada sobre gestión y protección jurídica del patrimonio cultural, donde se abordaron temas relacionados con la colaboración público-privada en la gestión y protección cultural. Pues esta experiencia y conocimiento en el ámbito jurídico lo convierten en un profesional destacado dentro de la Administración Autonómica Andaluza, y es un placer para nosotros atender gustosamente a todo lo que nos trae a estas jornadas que aprendemos siempre de manos de los letrados de nuestro gabinete jurídico. Así que, para no quitarle más tiempo, le doy la palabra. Buenas tardes, Fernando. Jorge, tuya es la palabra. Muy bien, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y, bueno, muchísimas gracias también al Instituto Andaluz de la Administración Pública por contar siempre con el cuerpo de letrado de la Junta de Andalucía para que, integrado en el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, para que demos estas jornadas de asociación jurídica, que si mal no recuerdo son dos al año. En primer lugar, aparte de darle las gracias al Instituto Andaluz de la Administración Pública, por supuesto, también al área de coordinación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, al letrado coordinador don Antonio Luis Falla Barrios, por pensar en mí para esta jornada, así como a la letrada también coordinadora, doña María Luisa Mate Ávila, por ponerse en contacto conmigo y, perdón, y establecer el tema y estar siempre a mi disposición, a todo lo que yo necesitaba para poder impartir esta jornada. También a mi compañero letrado, que fue el anterior ponente de estas jornadas, Tomás del Castillo de Slay, del Servicio Jurídico Provincial de Málaga, que me ha orientado también un poco en cómo llevar a cabo esta jornada de actualización. Y por supuesto, y no por ser la última, la menos importante, a todos los asistentes aquí hoy, de este 11 de marzo, en esta jornada que, bueno, que como todos tenemos bastante cosas que hacer, yo se lo agradezco de corazón que estén aquí y prometo ser lo más explicativo posible, así como también de una manera tener cierta brevedad en la exposición y ser claro en el tema que vamos a tratar, que, como bien ha introducido Pablo, se lleva por título los órganos colegiados, su problemática o problemática de los órganos colegiados, teniendo en cuenta que antes, pues como se me ha dicho, vamos a llevar a cabo una pequeña sesión de actualización jurídica y normativa de lo que ha acontecido en estos últimos, digamos, 6-7 meses desde que se llevó a cabo la última sesión de actualización. Sin más, pues entrando ya en la materia, la última sesión me comentó mi compañero Tomás, que tuvo lugar el 16 de octubre del 2024, y desde entonces, bueno, pues ha surgido una serie de modificaciones normativas y también una serie, obviamente, de dictámenes de carácter jurídico, de carácter administrativo, que han sido bastante interesantes en el desarrollo de este año, o término del 24, comienzo del 25, y que afectan de una manera muy directa, como no, a la administración de la Junta de Andalucía, así como al conjunto de nuestro país, de España. Por ello, quisiera comenzar un poco comentando la normativa legislativa, sobre todo, de carácter estatal, que ha sido más relevante, como os digo, desde esta fecha, desde el 16 de octubre hasta hoy, día 11 de marzo. Para ello, quiero comentar, en primer lugar, y siguiendo la exposición de la jerarquía normativa que hace nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, cómo no, empezar por la normativa estatal de carácter orgánica, ¿no? Las leyes orgánicas. En este sentido, encontramos como primera normativa o que ha llevado a cabo una modificación es la Ley Orgánica 4/2024 de 18 de octubre, que modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre,
relativa al intercambio de información en materia de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales dentro de la Unión Europea para adecuarla a la normativa de la Unión sobre un sistema concreto que es el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, en sus siglas ECRIS. Esta normativa cabe destacar, o yo la he resumido en 4 puntos básicos. En primer lugar, se dicta por la transposición a nuestro ordenamiento jurídico nacional de la Directiva de la Unión del Parlamento y el Consejo 2019/884, que modifica la decisión marco 2009/315 del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre los nacionales de terceros países y el sistema europeo de intercambio de antecedentes penales, y sustituye una anterior decisión del año 2009, y ello hace necesario que se incorpore a la Ley Orgánica 7 2014 este intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de aquellas resoluciones judiciales penales dictadas en Estados miembros de la Unión, lo que determina que se modifiquen los artículos 1.4, 1.5 y 1.8 de la Ley Orgánica 7/2014. Esta norma incorpora de forma expresa algunos conceptos ya contenidos en el Reglamento de la Unión 2019/816 del Parlamento y del Consejo, por el que se estableció un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que posean información sobre condenas penales de nacionales de terceros países y apátridas, a fin de con ello completar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y también y que lleva a cabo una modificación de un anterior reglamento de la Unión del 2018, en el que lo que viene esta nueva norma es a integrar en este sistema europeo los datos referentes a la ampliación de la información de identidad y la incorporación de huellas de los ciudadanos que ostentan dos nacionalidades, ya sea de un país de la Unión como de un tercer estado fuera de la Unión Europea. Esta nueva forma de incorporación de huellas determina también una modificación y una ampliación del sistema europeo del Eurojust con respecto a como autoridad central para cuando se lleve a cabo una solicitud de información en los distintos procedimientos penales que se puedan tramitar en Estados miembros. Otra novedad importante es que se consideraba insuficiente el registro de sentencia de responsabilidad penal de los menores, establecido por la Ley Orgánica Reguladora de los Menores, y que urgía la necesidad de articular un registro central de menores que albergara la inscripción no solo de las sentencias de naturaleza firme que se tuvieran en procedimientos contra menores, sino también de medidas cautelares adoptadas para la custodia y defensa del menor expedientado o la debida protección, como no, de las víctimas de los delitos y faltas cometidos por los menores. Y también la inscripción, en este caso, de requisitorias y sentencias no firmes recaídas en estos procedimientos. Para finalizar, pues hay que destacar que estos registros pues pretenden ser un gran instrumento de información tanto para los Estados miembros en materia tanto de órganos judiciales, pero sobre todo como en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, destacando con respecto a esta última reforma introducida al sistema de los registros centrales de menores, que como no en nuestra comunidad autónoma de Andalucía, la Administración Autonómica Andaluza tiene asumidas las competencias sobre justicia juvenil, así como también ostenta en muchos casos la tutela y guarda de menores que pueden llevar a cabo la comisión de delitos y delitos leves, y es necesaria su integración en este sistema. Prosiguiendo, debo destacar también la Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del Derecho de Defensa. Una ley orgánica que, siguiendo el mandato constitucional de los artículos 53 y siguientes, pues lleva a cabo la regulación legislativa por ley orgánica del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Cabe destacar en esta materia que el derecho de defensa como derecho fundamental de nuestra Constitución no encontraba una regulación, una ley orgánica como tal, sino hasta este primer momento. Esta ley orgánica lo que lleva a cabo es un compendio y una regulación legislativa de un derecho de defensa que se había ido construyendo a través de otras normas legislativas, básicamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y otras administraciones públicas, así como también
la práctica judicial establecida por las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como último intérprete y supremo intérprete y garante de la Constitución, pero también del Tribunal Supremo. Como principales novedades que introduce la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, entró en vigor el 4 de diciembre de 2024. Y lo que viene a llevar a cabo es una cobertura legal desde el derecho de defensa ejercido, como no, por los abogados y por la profesión de la abogacía para una serie de personas, tanto físicas como jurídicas, que se reconocen en la Constitución. El objetivo principal de la ley es la necesidad de las personas físicas y jurídicas para que conozcan la garantía que le asisten en todo, perdón, como titulares de derecho de defensa, en todos los procedimientos a los que se les puede extender este derecho, así como también las garantías y los deberes de los profesionales de la abogacía y la labor de los colegios profesionales de la abogacía para la salvaguarda, sobre todo, y la garantía de la ejecución del derecho de defensa. Como aspectos destacados, hay que señalar que la norma reconoce que el derecho de defensa rige en todos los procedimientos judiciales de diligencia de investigación del Ministerio Fiscal o en medio de solución de controversias, tales como, por ejemplo, el arbitraje. En los casos de un funcionamiento anómalo o incorrecto de los medios electrónicos, en la actividad de los tribunales se deberá también regular procedimientos específicos que garanticen el derecho de defensa. La prestación de la asistencia jurídica en el ejercicio del derecho de defensa corresponde, como no, al abogado libremente elegido, pero también puede defenderse la persona por sí misma en los casos en que la ley lo prevea expresamente. La asistencia jurídica será siempre universal, accesiblemente universal en condiciones de igualdad para todas las partes y todas las personas tienen derecho a ser informadas de una manera clara, simple, comprensible y accesible de todos los procedimientos legalmente previstos para defender sus derechos e intereses. Bien, eso en cuanto a una serie de normativas o de novedades que introduce la misma. Posteriormente, hay que destacar otra ley orgánica, que es la Ley Orgánica 6/2024 de 5 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 1382 de 10 de agosto, que es la normativa básica reguladora del régimen foral de Navarra. Esta norma, ha sido conocida de una manera coloquial como la norma del traspaso de competencia a Navarra de las competencias en materia de la vigilancia y control del tráfico. Y si ustedes ven tanto el preámbulo como el único artículo que determina, pues sí establece que las competencias en materia de tráfico, vehículo a motor y seguridad vial se van a regular por lo dispuesto en la Ley Orgánica de este Estatuto de Navarra, así como también en las competencias de seguridad vial de los vehículos a motor y competencias de la Policía Foral. Y por último, en cuanto a ley orgánica, hay que destacar la principal, que es de este último periodo, que es la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de la justicia. Esta norma, pues la verdad es que ha operado un cambio fundamental en nuestro sistema judicial, tanto en medidas de procedimiento civil como procedimiento penal, así como otra serie de procedimientos, lo que hay que destacar, sobre todo el área civil y penal en cuanto a las medidas de conciliación y a las medidas previas para así o antes de acudir a los órganos judiciales. Lo más importante sobre todo y lo que más puede afectar a la administración de la Junta de Andalucía es la nueva creación de la planta judicial, en la cual la Ley Orgánica 1/2025 lleva a cabo la creación de los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia que por primera vez en nuestro país se lleva a cabo esta denominación de los tribunales. Estos tribunales de instancia, junto con los órganos colegiados, en este caso audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, conforman a partir de la entrada en vigor de esta norma la nueva, mejor dicho, configuración de la planta judicial de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Así, la propia norma establece la creación del Tribunal de Instancia por partido judicial que con carácter general va a estar integrado por una sección única de civil y de instrucción, pero además prevé que los tribunales de instancia pueden estar complementados por secciones de familia,
infancia y capacidad, de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, de violencia contra la infancia y la adolescencia, de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso administrativo y de lo social. También prevé la creación de un Tribunal Central de Instancia con jurisdicción sobre todo el territorio nacional y compuesto de una sección de instrucción, una de lo penal, una de menores, otra de vigilancia penitenciaria y otra de lo contencioso administrativo, lo que antes se conocían como tribunales centrales, y la creación de oficinas de justicia en todos los municipios en los que no tenga la sede un tribunal de instancia que sustituirá a los juzgados de paz. Como les decía, crea una nueva órgano que es el Tribunal de Instancia, que se va a integrar en todas las provincias de nuestro país. Pasando ya a la regulación de la normativa ordinaria, pues encontramos la ley 3/2024 de la mejora de calidad de la vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y de curso irreversible. Es una norma que lo que pretende es una serie de principios una serie de principios orientados a garantizar una mejor calidad de vida de las personas que sufran esclerosis lateral amiotrófica o otra serie de enfermedades o procesos de alta complejidad o de curso irreversible. Básicamente contiene una serie de definiciones en las que se determina cuáles son tales enfermedades o tales patologías y las disposiciones adicionales abordan la dotación de recursos y equipos profesionales a la valoración, calificación y reconocimiento de los grados de discapacidad para dar cumplimiento a la norma. También hay que destacar otras dos leyes que son la Ley 4/2024 y la Ley 5/2024 de 8 de noviembre. Ambas se denominan Básica de Agentes Forestales y de Medio Ambiente y Básica de Bomberos Forestales. Si bien son dos normas que se dictan en virtud de títulos competenciales distintos. La primera, la Ley 4/2024, dice que tiene carácter básico y se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en la Constitución en el artículo 149.1, 17ª, 18ª y 23ª. Mientras que, por el contrario, la Ley de Bomberos Forestales se dicta en virtud del título competencial del 149.1, 23ª de la Constitución. Como norma básica, pues una norma que contiene también una serie de definiciones de régimen profesionales, como también de régimen de cotizaciones, pero que en todo caso determinan que, evidentemente, como su propio nombre indica, normativa básica, va a complementar o va a servir de base a aquellas normas de las distintas comunidades autónomas que no cuenten con un título, que no cuenten con suficiente regulación en sus textos propios. Y finalmente hay que destacar dos normas también, que son la ley 6/2024 de 20 de diciembre para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos, tejidos para su posterior trasplante, y la ley 7/2024 de 20 de diciembre, ley polémica por la que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global, fíjense, de imposición para grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias. Respecto de esta última norma, bueno, pues la verdad es que yo les puedo comentar poco. Yo no soy un experto en derecho financiero y tributario y, bueno, es una ley que ha sido bastante polémica y que su aprobación sigue trayendo cola tanto para el gobierno como para las propias comunidades autónomas. Destacar que, bueno, de esta normativa establece un nuevo tipo impositivo, que es la imposición mínima global de los grupos multinacionales, así como los márgenes de las entidades financieras. Y también regula, bueno, pues un impuesto directo como el impuesto sobre los tabacos, en la que se introduce el líquido para cigarrillos electrónicos, que también establece su tributación. Yo poco les puedo, como les he dicho, establecer sobre esta norma porque no soy un experto en esta materia y creo que hay voces mucho más autorizadas que la mía para pronunciarse sobre ello. Siguiendo en cuanto al dispositivo, hay que destacar que desde el 16 de octubre del 24 hasta la fecha de 11 de marzo se han publicado por el Gobierno de la Nación 146 reales decretos. Tampoco se los voy a enumerar de uno en uno porque tendríamos que necesitar otras 2 jornadas de actualización para entender o para aproximarnos. Y para terminar con la normativa estatal, en cuanto a los reales decretos ley, pues sí es verdad que hay una serie de reales decretos ley, que son el Real Decreto Ley 6/2024, 7/2024 y 8/2024, por los que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por las depresiones aisladas de alto nivel, la DANA,
en los diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Normas, una de 5 de noviembre, otra de 11 y otra de 28 de noviembre, que las recogen las distintas ayudas y regímenes de tanto de solicitud de ayuda, así como de los tipos impositivos o de la suspensión de tipo impositivo de determinados impuestos, así como también de la moratoria respecto de una serie de contratos y pagos de facturas en cuanto de suministro de gas y electricidad destinados a aquellos municipios afectados por estas danas, tanto en Andalucía como en el resto de comunidades autónomas, principalmente Andalucía, la Comunidad Valenciana, así como también en Murcia. También se han aprobado otros reales decretos ley, como son el Real Decreto Ley 5-2024 de 22 de octubre, el 9-2024, que adopta medidas urgentes en materia sanitaria, económica, tributaria, transporte y seguridad social. Y para finalizar, los Reales Decreto Ley 10-2024, 11-2024 y 1-2025, este último de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, transporte, seguridad social y hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Últimos reales decretos ley aprobados por el Congreso de los Diputados, bueno, mejor dicho, convalidados por el Congreso de los Diputados y que han sido objeto también de tramitación parlamentaria muy reciente y creo que alguno por todo conocido. Pasando a la normativa aprobada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues ya les adelanto que en cuanto a normas existen dos leyes. De la Ley 5/2024 de 13 de noviembre del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía y la Ley 7/2024 de 23 de diciembre del Presupuesto General del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025. Dentro de la Ley 5/2024, pues se trata de una norma que contiene una serie el objetivo de la ley, los principios generales y las definiciones que facilitan la comprensión y manejo del texto, así como también hay una norma que regula una serie de materias muy importantes, como son pues, la representación y participación de las mujeres, tanto en el sector agrario y pesquero de Andalucía, representación entendida como un reparto de poder y responsabilidades equilibrado entre hombres y mujeres en las labores agrarias y pesqueras que desde antaño se llevan realizando en nuestra comunidad autónoma. También una norma que regula la corresponsabilidad para facilitar la conciliación entre la vida familiar, personal y laboral, así como aquellas que fomentan la igualdad y logran procesos de cambio en empresas, entidades o incluso en administraciones vinculadas a sectores industriales tales como la pesca y la agricultura. Y por último, una norma que busca alcanzar unas condiciones necesarias de visibilidad y reconocimiento a la aportación y el trabajo que han desarrollado y desarrollan actualmente las mujeres, tanto en el sector agrario, agroalimentario y pesquero de Andalucía. En cuanto a la Ley 7/2024 de 23 de diciembre del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025, como le he dicho anteriormente, la norma de presupuestos anuales de la Junta de Andalucía, en la que bueno, yo me remito a su aprobación porque tampoco soy un experto en esta materia y quiero profundizar en la misma. Debo destacar que gracias a un compañero mío, Alberto Sánchez Martínez, que me ha puesto de manifiesto que incluye una disposición transitoria en la cual los fondos europeos previstos en el decreto ley de resiliencia y que se han ampliado para el ejercicio 2021-2027, aquellos que estaban previstos para el ejercicio 2021-2024, pues van a poder seguirse solicitando hasta la fecha de 2027. Respecto a la materia de decretos, pues existen también bastante, como les digo, una labor en esta materia bastante abundante de la Administración de la Junta de Andalucía. En este sentido, hay que destacar en primer lugar el Decreto Ley 8/2024 de 5 de diciembre, por el que se adoptan con carácter urgente las medidas de agilización de pagos y de apoyo fiscal a daños producidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la DANA, en los municipios afectados por la DANA entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, y por el que se modifica el texto, el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidad. En cuanto a los decretos, pues hay que destacar que, ya les digo, desde el 16 de octubre del 24 hasta la fecha de hoy, pues se ha llevado a cabo una gran labor publicadora de decretos y de los diversos temas y de diversos contenidos. Por su proximidad en el tiempo, yo quiero destacar dos. En primer lugar, el decreto 76/2025 de 5 de marzo, que regula los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y también un decreto que creo que nos afecta a mayor parte de los asistentes hoy a esta jornada, que es el decreto 51/2025 de 24 de febrero, por el que se regula la planificación y ordenación del empleo público
y el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. Este decreto se dicta en virtud de la aprobación de la Ley 5/2023 de 7 de junio, la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía, que regula en sus títulos octavo, noveno y décimo la ordenación y planificación del empleo público, el acceso al empleo público y la adquisición y pérdida de la relación de servicio y procedimientos de provisión, como no, de los puestos de trabajo y movilidad dentro de la función pública de la Junta de Andalucía. El antecedente normativo de este decreto es el Reglamento General de Ingreso, Promoción, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, el decreto 2/2002 de 9 de enero, que desarrollaba la anterior norma, la Ley 6/85 de 28 de noviembre. A la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía, pues es necesario como una nueva regulación, y esta regulación se contiene, como les digo, en el decreto 51/2025. Es un decreto que este decreto está compuesto de un título preliminar, título primero, perdón, sí, título primero, título segundo, así hasta completar un total de más de 100 artículos, en concreto son, si mal no me falla la memoria, 115 artículos en los que se regula, pues como hemos dicho, en primer lugar, la promoción, ingreso, la planificación y ordenación del empleo público, el ingreso, promoción interna y la provisión de puestos de trabajo del personal de la Administración del General de la Junta de Andalucía. Una norma extensa, pero una norma necesaria para desarrollar como el contenido de la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía. Pasando a normativa de carácter europeo, pues lo mismo les puedo decir. Desde el 16 de octubre de 2024, la Unión Europea, tanto el Consejo como el Parlamento, pues ha llevado a cabo la aprobación de diversos reglamentos, directivas y decisiones o de muy distintas materias y de muy distintas, sobre todo tanto jurídicas como de labor social y humanitaria. Si entran en la página oficial del BOE podrán consultarla. Yo no se las traigo todas porque la verdad es que resulta casi imposible mencionarlas y bueno, hay algunas que son jurídicas, otras que son sociales, humanitarias. El que esté más interesado puede de verdad consultarlas y ver un poco cómo se está llevando a cabo la función legislativa de la propia Unión. Igualmente, me gustaría también un poco hablar de la jurisprudencia, en este caso la jurisprudencia que ha sentado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional, desde el 16 de octubre del 24, ha dictado más de 80 sentencias de temas muy diversos y, bueno, yo les puedo mencionar las más recientes, las 50 más recientes, de las que he podido hacer una pequeña selección, en las que se establece en primer lugar la sentencia 40 y la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 41/2025 de 11 de febrero, dictada en el recurso de amparo 5726 del 21, respecto de la resolución promovida por una persona física respecto a las resoluciones dictadas por el Tribunal la Sala Penal del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Alicante y un juzgado penal de Orihuela, en la que se lleva a cabo por una condena de un delito de violencia sobre la mujer. En esta materia se establece una supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías al juez ordinario predeterminado por la ley y a la presunción de inocencia. Se lleva a cabo el Constitucional determina que existe una vulneración de la valoración del testimonio de quien, siendo pareja del acusado, desplegó una concluyente actividad procesal reveladora de su voluntad su voluntad de renunciar a la dispensa de la obligación de declarar. También una sentencia que es la sentencia 43, la sentencia 43/2025 de 12 de febrero, aunque posteriormente me detendré en ella, la sentencia dictada en un procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas, el 71/18 del 24, y es una sentencia en la que es un procedimiento iniciado por el Gobierno de la Nación, en la que se está llevando a cabo la impugnación de una serie de apartados adoptados por el Consejo de Gobierno de Canarias en relación con los menores extranjeros no acompañados y la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia y las Familias de Canarias, por la que se establece el protocolo territorial a seguir sobre la recepción de los menores extranjeros no acompañados de la Comunidad Autónoma de Canarias. Como les he dicho, me quiero detener posteriormente en la misma, puesto que está muy relacionada con el tema de los órganos colegiados.
Pasando a una jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues me gustaría destacar en cuanto a la Sala de lo Contencioso Administrativo, las secciones tercera y sección cuarta de la misma, que es de la Sala del Contencioso del Tribunal Supremo, que son secciones que están destinadas o entienden, mejor dicho, de asuntos tanto de administración pública como de función pública. En este sentido, he traído una serie de sentencias, he traído en concreto 4, que son, en primer lugar, la sentencia 183 del 25 en el recurso de casación 6295 del 21 de la sección tercera, en la que, en síntesis, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es una reclamación presentada por una serie de obras no proyectadas en un contrato de obra regulado por la ley de contrato del sector público, es que la realización de obras no previstas en el contrato y sin que haya mediado la aprobación del modificado alguno, sitúa a las mismas obras fuera del ámbito de la normativa reguladora del contrato, en este caso de los pliegos de las cláusulas administrativas particulares y del PPT. De manera que, sin perjuicio de que se formulen reclamaciones relativa a su retribución y eventual devengo de intereses de demora, a fin de evitar, como se establece, el enriquecimiento injusto, tales reclamaciones pues no encuentran amparo ni en la cobertura legal de los contratos, ni evidentemente en la cobertura de normas básicas o de normas reguladoras de los pliegos de cláusulas administrativas contractuales. También la sentencia 162 del 25 del recurso de casación 6034 del 21, muy íntimamente conectada con la anterior, porque aborda una cuestión de si es extensible al avalista de un contrato del sector público la responsabilidad que se, por vicios ocultos exigible en los contratos de obra al contratista, según el artículo 244 de la Ley 9/2017, la Ley de Contratos del Sector Público, y cuál es el momento en el que se inicia el plazo de prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad por vicios ocultos, si es en el momento en el que se detecta o cuando se emitan los correspondientes informes acreditativos de su existencia. Aquí lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esta sentencia y está en el recurso de casación, como le he dicho, es que el motivo de casación que plantea el avalista al que por parte de la Administración se le exige que responda con su aval de esta materia, pues no es no es el motivo adecuado, porque se va a plantear esta cuestión de interés casacional por la vía del Código Civil, por la vía de los vicios ocultos del contratista que regula el Código Civil en su artículo. Y deja de lado, por así decirlo, la normativa de contratos del sector público. Lo que sí viene a decir el Supremo es que, aun habiéndose presentado este recurso de casación por una vía errónea o por un motivo erróneo, sí que entiende adecuado que se pueda exigir a la avalista la responsabilidad por los vicios ocultos, puesto que como avalista que está prestando, como bien establece la Ley de Contratos Públicos, un aval de que en este caso, esta adjudicataria, este contratista tiene esa capacidad para poder hacer frente a lo mismo, hacer frente a esos vicios ocultos, el avalista, digamos que se está comprometiendo en virtud de ese contrato, de esa norma que forma el PECAP, a asumir, en este caso, pues también las responsabilidades que se puedan derivar. Y luego, para finalizar con la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, es una sección que se dedica, como le he dicho anteriormente, a función pública. Hay una sentencia muy reciente de 4 de marzo, que es la sentencia 782 del 25, en la que el Tribunal Supremo establece nuevamente su doctrina respecto al cese de funcionario interino en abuso de la temporalidad y consecuencias. Si quieren, pueden leérsela, pero el Tribunal Supremo en ella lo que viene a llevar a cabo es una reiteración más de su doctrina respecto a la ya establecida y sobre todo una vez dictada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia. Y luego la propia también sección cuarta, hay dos sentencias, que son la sentencia 177 del 25 del recurso de casación 1602 de 2024, en los que se lleva a cabo también a la interinidad, en un caso de abuso de temporalidad, pero fíjense, dice que es regular, admisible, legalmente prevista. En este caso determina así porque no cabe hablar en establece Supremo que no cabe hablar de temporalidad abusiva o fraudulenta por el mero cómputo de años de una relación de servicio temporal si el interino es llamado puntualmente para servir una vacante en tanto se cubre mediante funcionario de carrera. Y por último también la sentencia 178 del 25 del recurso de casación 5105 del 22 sobre la forma de consolidación del grado profesional de funcionarios en los que la propia Tribunal Supremo lleva a cabo una reiteración de su anterior doctrina en esta materia.
destacando, pues evidentemente, si la quieren leer, que el Tribunal Supremo lo que viene es a remitirse a anteriores sentencias dictadas en la materia. Para finalizar con respecto a la jurisprudencia, pues me gustaría hacer mención a tres sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La primera es la sentencia 103 del 25 del recurso de casación y liquidación de la doctrina 5573 de 2023. Se trata de una profesora indefinida no fija que llega a tal situación tras una cadena de una serie de contrataciones, algunas fraudulentas y otras no fraudulentas, y tras un último periodo, un corte de duración injustificadamente larga. Esto para los que nos dedicamos, bueno, o como ocurre en mi caso, también al social, en los juzgados y en los tribunales, pues lo estamos viendo a la orden del día, ¿no? Estamos viendo cómo las reclamaciones que se están planteando en los juzgados de lo social respecto a la solicitud de la relación laboral o que se solicite o reconozca la relación laboral como indefinido no fijo, pues se tratan muchos casos de situaciones en los que si bien se ha llevado a cabo una primera contratación, posteriormente ha existido un periodo de tiempo en el que esa contratación se ha interrumpido, pero que nuevamente ha sido objeto de contratación relativamente cercana en el tiempo a la demanda, pero que se ha superado claramente el plazo de los 3 años. En todo caso, los juzgados y los tribunales superiores de justicia están dando la condición de indefinida no fija y en aquellos supuestos en los que ha llegado al Supremo, en casos, por ejemplo, en los que las primeras contrataciones o las sucesivas eran contrataciones para sustitución, por sustitución evidentemente o bien por vacaciones o por permiso, sustitución por incapacidades temporales o sustitución por jubilaciones parciales, estos supuestos en los que anteriormente no se estaban admitiendo ya en los juzgados como contratos en los que se establecía una relación laboral fraudulenta con la administración, ahora vemos como el Tribunal Supremo sí está empezando a llevar a cabo un cambio de criterio determinando que sí existe esta relación. En todo caso, esta sentencia además determina que en la extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza, como no, el personal laboral va a tener derecho a los 20 días de salario por año de servicio prestado, siempre y cuando se justifique por parte de la Administración que se ha llevado a cabo la cobertura de la plaza por un procedimiento reglamentariamente establecido, que es lo que viene a establecer la sentencia, como no, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. También una sentencia, en este caso la sentencia 109 de 2025, dictada en el recurso 327 del 23, que es una sentencia que se pronuncia sobre el reintegro de los gastos médicos por la utilización de un servicio sanitario distinto de los servicios sanitarios, tanto técnicos y humanos previstos en el Sistema Nacional de Salud, eh, y lo establece por falta de contradicción en la prueba practicada, tanto en la instancia como en la suplicación, aunque suplicación no se debe dar prueba por parte de los servicios de salud, supuesto que también, aunque nosotros como Estado de la Junta de Andalucía, y en mi caso, bueno, en mi caso particular, no lo vemos, pero sí es verdad que asistimos cuando se impugnan resoluciones de las delegaciones territoriales, y es una materia que llevan los letrados del Servicio Andaluz de Salud, pero que es una materia que también está a la orden del día, tanto los tribunales de instancia como como no, órganos colegiados, ya sea Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo, y en los que establece el Tribunal Supremo en esta sentencia que le he mencionado que es necesaria una prueba suficiente y de cargo por parte de la Administración para que se razone que el por qué el paciente en este caso tiene que acudir a un sistema sanitario, o mejor, sí, un sistema sanitario técnico humano distinto del establecido en el Sistema Nacional de Salud que ha aprobado en las distintas comunidades autónomas para poder lograr la mejora en su padecimiento, incluso la curación total en sus distintas dolencias. Bien, una vez finalizada con este repaso tanto normativo como jurisprudencial, es verdad que no he hecho hincapié o que no me he metido en los temas de la doctrina administrativa, sobre todo de recursos contractuales, porque como les vuelvo a decir, el TARJA, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, desde el 16 de octubre hasta la fecha, ha dictado una gran cantidad de resoluciones son objeto de consulta en la propia página web del Tarja y que se pueden llevar a cabo su consulta tanto por materia como por tanto el contrato de servicios como contratos de obras, suministro y concesión de servicios y concesión de obras, pues yo se lo dejo dicho porque pueden acudir y terminar o poder ver allí todas estas cuestiones. Pues bien, dicho todo ello, me gustaría ya iniciar con el tema en concreto que se me propuso por el gabinete jurídico, que es los órganos colegiados
y su problemática. Bien, para ello voy a compartir una pequeña presentación. Espero que es una presentación hecha a través de una aplicación de inteligencia artificial y creo que es bastante más dinámica que las propias presentaciones de PowerPoint. Tiene por título la jornada Los órganos colegiados problemática. Bien, con respecto de los órganos colegiados, bueno, pues mucho se ha dicho tanto en las leyes que lo regulan, la ley 40/2015, como la ley en Andalucía, la ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía, de cuál es el concepto y definición de los órganos colegiados. Ahí yo se lo dejo apuntado y la pondré a disposición del IA para que también puedan ojearla. Con respecto a su definición y concepto, la ley de régimen jurídico acoge el concepto administrativo de órgano colegiado, lo que puede resolverse como unipersonal o colegiado. Destacar que el órgano colegiado son aquellos que queda conferido a la titularidad de personas físicas que concurren a la formación de la voluntad de manera o de la manera del colegio, del modo colegial. Con respecto a la importancia que pueda tener la administración, pues la importancia de la administración de los órganos colegiados, evidentemente, puesto que tanto la norma básica, la Ley 40/2015, como en Andalucía, la Ley 2007, establece cuáles son los órganos tanto de participación de la administración como de participación ciudadana, destacando tanto su estructura organizativa prevista en la Ley 40/2015, como por su propia tipología en la que se establece una mayor regulación que hace la Ley 40/2015 por la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta. Esta norma establece que los órganos colegiados se pueden clasificar por su composición interdepartamental o perteneciendo a la consejería, por su ámbito funcional en asesores, decisorios y de control, por su régimen de adscripción bajo la dependencia de otro órgano jerárquicamente superior o que dispongan de autonomía funcional y por las características de sus miembros en órganos de participación administrativa y en órganos de participación social. Eh, con respecto a la problemática que plantea, bueno, composición y funcionamiento, viene muy bien establecido por los artículos 92, 93, 94, 95 de la Ley 9/2007. Creo que muchos de los asistentes son conocedores de los propios artículos, así como de la composición de los órganos. Y con respecto a la problemática que plantean, pues yo quisiera hacerle referencia a una serie de supuestos o de, nunca mejor dicho, de problemas que pueden establecer. El primero lo encontramos, en primer lugar, bajo mi punto de vista, es la utilización y alcance del término que el legislador establece, el término podrá o podrán. Con carácter general, una de las primeras cosas que todo intérprete de una ley administrativa es tener presente que cuando el legislador utiliza el término podrá como alternativa a realizará, pues lo que lleva a cabo es una competencia o funcionalidad en términos potestativos, es decir, facultativos para titular o sujeto de la misma. En este sentido, podemos ver cómo la Ley 40/2015 pues, hace referencia en su artículo 2, artículo 15, apartado 2, que dispone que los órganos colegiados de las administraciones públicas representativas, en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Bien, el podrán encierra una potestad omnímoda e incondicionada, como se dice por algunos autores, un cheque en blanco para vaciar las previsiones legales en esta materia. Esto encierra un poder tácito, un poder tácitamente formulado que reconoce el artículo 15, apartado 3, cuando dispone que el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín Oficial o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integra. Adicionalmente, las administraciones públicas nuevamente utilizan el término podrán publicarlo en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. En este caso vemos cómo pues se está llevando a cabo la utilización de fórmulas, en primer lugar, imperativas, pero sin cerrar a unas interpretaciones que las conviertan de facto en fórmulas, como hemos dicho anteriormente, perdón, potestativas o facultativas. Aquí vemos cómo en el apartado 3 del artículo 15 pues nos encontramos con una fórmula imperativa cuando establece deberán ser publicados junto con la potestativa o facultativa de podrán publicarlos. Bien, eh, podemos seguir también estableciéndose que el propio artículo 17 de la Ley 40/2015 es problemático cuando señala que todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar
sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa excepcionalmente lo contrario. Aquí el término podrán también establece o reconoce una facultad de los órganos colegiados, pero no de todos, sino de manera que una potestad subjetivamente limitada, ya que no podrá hacerse uso de la misma a los órganos cuyo reglamento lo prohíba expresamente. Y en todo caso hay que insistir que este podrán es un término potestativo, salvo que exista un reglamento interno en contrario que imponga, por ejemplo, la sesión virtual, o salvo que el propio órgano colegiado pues así lo disponga, que se establecerá un régimen distinto del establecido. En este sentido, también podemos destacar cuáles son las reglas básicas de los órganos colegiados tras la aprobación de la Ley 40/2015, que no solamente vienen establecidas por la propia norma, por las normas reglamentarias o por las normas que se regulen o que dicen los propios órganos colegiados, sino que también establece cuáles son en esta materia, la Ley 39/2015, en su artículo 47, en cuanto a la mayor garantía y seguridad jurídica de los administrados y, por supuesto, de la Administración, ha calificado de nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado en el seno de un órgano colegiado cuando dispone que los actos dictados prescindiendo de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados son nulos de pleno derecho. En este caso, en cuanto a las reglas esenciales de la formación tanto de la voluntad como del funcionamiento de los órganos colegiados, tanto de las normas legal como reglamentaria, se establece, como no, por la sentencia y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. En este sentido, el Tribunal Supremo estableció una sentencia, la sentencia 23 de febrero de 2013, dentro del recurso de casación 5412 de 2007, anterior a la norma del 2015, que en este caso tiene carácter de reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados las siguientes: las que afecten a la convocatoria de los miembros componentes de tales órganos en cuanto que afectan a la asistencia y al preciso conocimiento de los asuntos, las que se refieren a la elaboración y ulterior comunicación del orden del día, las que establecen un determinado quórum de asistencia y votación en la medida que determina la pormenorizada participación de la sesión de que se trate, las que comprenden el sentido preciso de la deliberación de los distintos asistentes, las que determinan finalmente la concreta composición del respectivo órgano con particular e ineludible intervención del presidente y secretario, además de los vocales o restantes miembros, a efectos de precisar el número, calidad y circunstancias de los mismos, con expresa nominación individual y con una específica y detallada referencia a la condición a la condición en que interviene en cada caso el propio órgano o propio miembro del órgano colegiado. También una sentencia bastante reciente de enero del año pasado, la sentencia de 29 de octubre de 2024 del Tribunal Supremo, en el recurso de casación 416 del 23, al hilo de verificar la legalidad de la voluntad forjada en un órgano colegiado, en este caso en el Consejo Nacional de Agua, aborda una situación que no es, digamos que no es infrecuente en los órganos colegiados, puesto que es comentar, en este caso, la sentencia y que es bastante ilustrativa. Así, en este caso, la sentencia dispone que las irregularidades que se han observado en la formación de la voluntad de este Consejo Nacional del Agua habrían consistido en que en el texto de la disposición adicional novena del proyecto que se sometió a debate y votación en el Consejo de aprobación del informe no coincidía con el texto sobre el que finalmente se informó, es decir, el texto que fue objeto de un informe previo no coincide con el que finalmente se informa favorablemente por el órgano, es decir, por el Consejo Nacional del Agua. Esto es un aspecto sustancial que determina que algunos votos favorables al informe se hubieran emitido de manera distinta al conocerse el texto final. Y efectivamente, según consta en la documentación que se adjuntó y que fue objeto de evaluación por el Tribunal Supremo, así se refleja cómo existía una disparidad de contenido entre el contenido del texto que fue objeto de informe con el que posteriormente se aprobó. Y es por ello que lo que el Supremo viene a decir es que en la convocatoria de la sesión se facilita a los miembros una documentación propuesta. Y en el curso del debate sobre la votación de este texto, de esta normativa, el Supremo pues dice, bueno, yo se lo resumo, se lo digo en palabras más coloquiales, lo que hace es que el titular de la presidencia del órgano colegiado se saca de la manga una modificación sustancial del texto sometido a debate, efectuada, fíjense, bajo la forma de enmienda verbal, que es votada tras deliberarse. ¿Qué es lo que hace la sala tercera? Bueno, pues la sala tercera
dispone en un precedente similar, que fue también en un debate que se mantuvo en la sentencia 1650 del 2022, esa la tercera dispone que no puede olvidarse que nuestra jurisprudencia sostiene una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales, que no caiga en el mero formalismo y que atienda a la finalidad a lo que responden las reglas de procedimiento y a la función que el trámite está destinado a cumplir. Y sobre esta base, en el concreto caso dispone que las modificaciones introducidas en el proyecto sometido a informe del Consejo Nacional del Agua fueron fruto de la deliberación producida en el seno del órgano colegiado, habiendo sido del conocimiento de sus vocales, por lo que desde la perspectiva funcional que se impone al analizar la eficacia invalidante de los vicios procedimentales en la elaboración de los reglamentos, ha de entenderse que el citado informe fue, fíjense, válidamente emitido sin que las deficiencias apreciadas tengan entidad bastante para provocar la nulidad que se estaba demandando en este caso por los reclamantes. En este sentido, bueno, pues vemos cómo también en cuanto a la formación de la voluntad de los órganos colegiados existe una serie de problemáticas y una serie que en todo caso ha sido tratado por el propio Tribunal Supremo en distintas materias. Destacar también que la sentencia también del Tribunal Supremo en cuanto a la formación de la voluntad de los órganos colegiados, sentencia de 5 de abril de 1988 ya dispuso que siendo la nulidad de pleno derecho la solución excepcional en nuestro derecho administrativo, la regla general, como sabemos, es la anulabilidad y queda subrayarse en este caso que la aplicación de los mencionados preceptos en cuanto a los órganos colegiados se refiere exige que la norma vulnerada sea esencial, ¿vale? En concepto que ha de entenderse en un sentido funcional, lo que implica que la necesidad de que la infracción haya tenido trascendencia bastante como para poder alterar el resultado de la deliberación o de la formación de la voluntad en el órgano colegiado pues se cristalice evidentemente en una voluntad distinta o una voluntad diferente del órgano colegiado. Y lo que determina es que la esencialidad por consecuencia refiere a la naturaleza colegiada del acto, que es lo que el ordenamiento jurídico quiere proteger. Es decir, el ordenamiento jurídico quiere proteger a que es una formación de voluntad de un órgano bajo la forma de colegio, bajo la forma de que no es unipersonal, sino que se decide por la conjunción de una serie de personas físicas que lo componen. Por lo tanto, resultan esenciales las reglas que están destinadas a asegurar la regular constitución del órgano colegiado, la celebración de sus sesiones y las que rigen la adopción del acto jurídico colegiado, como anteriormente hemos visto que el propio Tribunal Supremo estableció en sentencias del año 2007-2008. Destacar en esta materia de los órganos colegiados, como no, que la jurisprudencia también es bastante amplia en este sentido, una jurisprudencia que pues se puede ver tanto desde los tribunales superiores de justicia como el Tribunal Supremo y, como he dicho antes, el Tribunal Constitucional. Como le he señalado anteriormente, en esta materia quisiera pararme en cuanto a la jurisprudencia en la sentencia del Pleno de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 43/2015 de 12 de febrero, en la impugnación de disposiciones autonómicas que hace el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos del Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque, bueno, el Gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, no deja de ser un órgano colegiado más, es decir, un órgano colegiado compuesto por el presidente de la comunidad, los distintos titulares de las consejerías que forman su voluntad bajo la forma de colegio, bajo la forma colegial. En esta materia, esta sentencia pues se dicta en virtud de las competencias exclusivas que tiene asumida la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, al igual que ocurre, por ejemplo, con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la asunción por parte de la entidad pública de la Comunidad Autónoma de la tutela y guarda de los menores extranjeros no acompañados que entran de manera irregular en el territorio nacional, ¿no? Tanto en este caso por las Islas Canarias como en nuestro caso se puede extender a Andalucía. ¿Qué es lo que lleva a cabo? Bueno, pues que en el acuerdo lo que lleva el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores extranjeros no acompañados estableció en su apartado segundo, tercero y sexto una serie una serie de materias en las que la Comunidad Autónoma de Islas Canarias renunciaba, por así decirlo, al ejercicio de las competencias que tenía asumidas y sobre todo al protocolo territorial de menores extranjeros no acompañados. Bien, el ejercicio, en este caso lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que obviamente una comunidad autónoma no puede llevar a cabo no puede
llevar a cabo, por así decirlo, no asumir el ejercicio de sus competencias una vez que han sido asumidas de manera, tanto de manera legal como de manera sobre todo estatutaria, es decir, de manera por su ley orgánica. Tú no puedes llegar y por un acuerdo de Consejo de Gobierno no ejecutar o dejar de ejecutar las competencias exclusivas que vienen atribuidas por tu propia ley orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el Tribunal Constitucional establece evidentemente que si es verdad que reconoce, como no, que en este caso el menor extranjero es un menor no acompañado y que es tratado como tal. Esto comprende que existe una serie de supuestos de manera indubitada que estamos ante una presencia de un menor de edad y que debe ser atendido en virtud no solamente de la normativa estatutaria, en este caso Estatuto de Autonomía y eh, de las normas legislativas que sean dictadas por las propias comunidades autónomas, sino también por la normativa europea y sobre todo por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Darboe y Carmara contra en este caso la República de Italia, ¿no? En el que establece un supuesto similar en el que se condena a Italia el ejercicio de sus competencias también en la asunción y la práctica de los menores extranjeros no acompañados. Bien, lo que sí es verdad que reconoce, como no, el propio Tribunal Constitucional es que en el momento en el que está dictando ese acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Canarias por las que no se va a llevar a cabo o por los que no se va a atender a todos los menores extranjeros no acompañados que sobrepasen los límites establecidos, tanto en los acuerdos bilaterales como por la propia comunidad autónoma para el ejercicio de sus competencias, pues en esta materia eh, es necesario también la colaboración con el Estado. Y el propio Tribunal Constitucional dice, como no, que el ejercicio de estas competencias no solamente compete de manera exclusiva a la comunidad autónoma, porque es una competencia que entra en concurrencia normativa, en concurrencia competitiva con una competencia exclusiva del Estado como es la protección de las fronteras y el control de la inmigración irregular. Es decir, por un lado, la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en cuanto a que ha asumido por virtud de su Estatuto de Autonomía en cuanto a su propia competencia exclusiva en materia de tutela y guarda de los menores extranjeros no acompañados de la infancia y la adolescencia, pero también competencia exclusiva del Estado en vigilancia de las fronteras y control de los flujos migratorios irregulares. Y que, obviamente, se necesita el ejercicio de una competencia, o que el ejercicio de estas competencias, mejor dicho, o se lleve a cabo en una forma de diálogo o una forma de concurrencia entre las dos administraciones para que, por un lado, el flujo migratorio irregular o estos flujos excesivos no supongan una modificación, digamos, de facto de las competencias de la comunidad autónoma. Es decir, que existiendo una gran cantidad perdón por la expresión, de menores extranjeros no acompañados que están llegando a las Islas Canarias, si esa determinación o ese exceso o esa gran afluencia de menores extranjeros, pues evidentemente el Estado debe controlar ese flujo migratorio, pero también debe poner a disposición de la comunidad autónoma esa serie o de recursos, tanto humanos como económicos, para poder asumirlo. Bien. Entonces, lo que viene finalmente a establecer es que el motivo de inconstitucionalidad, porque el gobierno lo estaba en este caso recurriendo, el Constitucional en su fundamento de derecho cuarto de la sentencia dispone que la tacha de inconstitucionalidad alcanza la autoridad de la resolución de 10 de septiembre de 2024, que aprueba el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados de la comunidad autónoma. Al excluir este de su ámbito de aplicación y de la consiguiente entrega y recepción por los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma a los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados, fíjense, por el Estado en el alta mar o que sean interceptados por la Policía Nacional y la Guardia Civil a su llegada a las costas. Exclusión que, por las razones que desarrolla el propio Tribunal Constitucional en los fundamentos anteriores, es contraria a la distribución de competencias que se hace tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía. Efectivamente, y como dice en su fundamento jurídico tercero, el Tribunal Constitucional dice que no puede cerrar los ojos ante la realidad subyacente de este proceso constitucional, como le estaba diciendo antes. Evidentemente, los flujos migratorios traspasan y sobrepasan notoriamente la capacidad de gestión autonómica y estatal, pero ello no quiere decir que sea un título habilitante para poder llevar a cabo una renuncia en el ejercicio de las competencias. Y bien, ya para ir finalizando, pues me gustaría también señalar
que no solamente se trata de una jurisprudencia constitucional, sino también del Tribunal Supremo y de otros órganos administrativos. Destacar del Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de lo Contencioso, sección tercera, la sentencia 235 del 21, en el recurso 1866 del 20, que se hace referencia al acceso a las actas de las reuniones de los consejos de administración de la autoridad portuaria, en este caso del puerto de La Coruña, como órgano colegiado en virtud del cumplimiento de las normas de transparencia y buen gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico de la Comunidad Autónoma de Galicia. También a los órganos colegiados respecto a la formación de la voluntad del Consejo de Defensa de la Competencia y cuáles son la celebración de las sesiones y deliberaciones en los asuntos, así como la válida constitución del órgano en la sentencia también de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sentencia 1997 de 2017. Y también quisiera destacar como doctrina de otros tribunales, en este caso la del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, una sentencia de la Sala de Enjuiciamiento, la sentencia 2-2025, de 17 de febrero de este mes anterior, en un procedimiento de responsabilidad contable, reintegro por alcance, lleva a cabo o determina que el desempeño del cargo de alcalde o concejal, diputado provincial y la compatibilidad entre la percepción a la asistencia de los órganos colegiados del consistorio y el sueldo por la dedicación exclusiva a la Diputación Provincial. En este caso determina que solo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de dietas, indemnizaciones o asistencias que le corresponda por la otra. La legalidad de los pagos efectuados a favor, en este caso concreto, de 5 concejales que asistían a las sesiones de la Junta de Gobierno local en calidad de invitados sin ser miembros de pleno derecho de este órgano colegiado, pues determina que el pago de una cantidad fija mensual a portavoces de los grupos políticos municipales por el desempeño de sus funciones no es contrario a la norma. El hecho de que no se hayan cumplido exigencias de la normativa fiscal y de seguridad social a la hora de efectuar estos pagos no implican que hayan de ser ilegales. Y para finalizar, pues también hay que destacar una resolución que por nuestro ámbito de aplicación y por nuestra comunidad autónoma creo que es interesante y sobre todo a aquellos que nos hemos dedicado un poco a la contratación pública, pues hemos sido bastante, a partir del año 2020 en adelante, de momento de la implantación del sistema SIREC, ¿no? En nuestros contratos del sector público, pues fíjense que es la formación de los órganos, o sea, la formación, en este caso la concreta formación del órgano colegiado, que es la mesa de contratación como órgano de asistencia al órgano de contratación, en la que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía establece que la no asistencia, o que no sea mejor decir, la no asistencia virtual de los asistentes, en este caso de los componentes de la mesa de contratación de un órgano colegiado, pues es un vicio, perdón, es un vicio de nulidad procedimental. En este sentido, se ha pronunciado principalmente un tribunal, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en la resolución 70-2021 de 10 de marzo. Una resolución que, como les digo, también pues ha podido pronunciarse el Tarja. No recuerdo ahora mismo exactamente cuál es el número de la resolución porque yo la vi en un contrato de prestación de servicio en el que formé parte de la mesa, pero sí me acuerdo que se trajo a colación esta resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en la que establecía evidentemente que no existía quórum necesario, puesto que faltaba y como se establecía como requisito esencial, como requisito de nulidad procedimental esencial, la asistencia de los miembros de contratación en la apertura de los sobres de las proposiciones económicas, puesto que se permitía, si bien se permitía la asistencia virtual, ello no eximía de la obligación de realizar igualmente la sesión del órgano colegiado. Es decir, lo que viene a decir aquí el Tribunal Catalán es que en este sentido, aunque exista la posibilidad de que se pueda una persona, en este caso los miembros del órgano, asistir virtualmente, ello no quiere decir que la sesión no se esté realizando. Es decir, que yo diga, bueno, sí, yo me conecto virtualmente, otro señor, yo también me conecto, pero la sesión nunca se ha realizado, ¿no? La sesión nunca ha tenido lugar. Y esto es lo que viene a decir que el Tribunal de Recursos Contractuales de Cataluña es necesario que se constituya la sesión, que se abra la sesión, que exista un acta en el que se corresponda que se ha llevado a cabo tal sesión y que la misma ha sido objeto de asistencia, ya sea presencial o virtual, por los miembros, pero que es necesario que exista la constitución de tal sesión como requisito esencial. Y bueno, con ello creo que concluyo mi presentación, este tema de los órganos colegiados.
espero no haber sido muy aburrido en la exposición y muy extenso. Estoy viendo que se comenta que la presentación no avanza, pero bueno, esto creo que ha sido fallo mío. Estoy intentando aquí subsanarlo. En cuanto a la última diapositiva de la presentación son la de la jurisprudencia que he comentado. Si bien, como les digo, se lo facilitaré al IAP para que lo suba y para que lo ponga a disposición de todos los asistentes, tanto la jurisprudencia no comentada como no las distintas normativas, así como la intervención que he realizado respecto del contenido y problemática de los órganos colegiados. Y nada, como les decía, que quedo agradecido a todos por su asistencia, espero no haberlo aburrido en exceso y por supuesto que quedo a su entera disposición para cualquier tipo de pregunta, aclaración, duda, incluso bueno, comentarios que quieran realizar sobre la temática tratada, así como también de las distintas bueno, normativas y doctrinas que hemos tratado en esta sesión. Muchas gracias, Jorge, por tu magnífica exposición. Y creo que tenemos ya un usuario que levanta la mano para hacer preguntas. Le voy a habilitar el audio para que pueda hacerla en directo, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sí, ¿se me oye? Sí, sí, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. muchas gracias por la intervención que has tenido, que nos ha parecido muy, vamos, personalmente, creo que muy interesante y muy sistemática, ¿no? Muy de puesta al día, efectivamente. Yo soy José Manuel Gómez, soy presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y me encuentro en este momento en un momento muy interesante porque estamos reformando la ley del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que es de junio de 1983. Es decir, es una ley que tiene ya 42 años. Como todas las leyes laborales cambian cada 5 minutos, bueno, pues esta va en contracorriente, porque es como la ley de huelga o la ley orgánica de libertad sindical, que tiene ya casi medio siglo. Sí. Y bueno, estamos en la pretensión de querer reformarla y estamos ahora mismo con el borrador que queremos entregar para el mes de junio a la Consejería para que se pueda empezar la tramitación parlamentaria de esta reforma de ley que queremos hacer. Entonces nos encontramos con una cosa muy interesante y es que tenemos una LAJA, una ley de administración de la Junta del año 2007 y una ley del año 1983. Nos pasa un poco lo que nos pasaba con la ley de huelgas, que era también de 1977, antes de la Constitución. Bueno, tuvo que llegar la sentencia 11/81 de 8 de abril para decir, oye, bueno, pues que siga teniendo esta forma jurídica para que siga funcionando, pero si respeta el derecho fundamental de huelga, bueno, pues se entiende constitucional, aunque sea un real decreto ley, que es lo que es la ley del 77. A nosotros nos pasa lo mismo porque somos órgano colegiado, participación social, del artículo 21 de la LAJA. Tenemos, dice la LAJA, que artículos 88-89, que estos órganos se crean por orden o decreto, y nosotros tenemos una ley. Claro, es anterior a la LAJA del 2007. Queremos reformar la ley. Entonces nos encontramos, digamos, con un primer obstáculo de tipo formal. Si este órgano se creara ahora, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales se tendría que crear por decreto. Pero estamos como ley desde el año 83. Nos gustaría, por supuesto, que esto se reformara como ley y no pasara a ser un decreto. ¿Por qué? Porque aquí están representadas CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, las Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, los sindicatos más representativos. Desde el año 83 han construido las relaciones laborales de Andalucía y dar un paso atrás desde ley a decreto nos parecería un poco. Ahí tenemos un primer problema. Y luego tenemos un segundo problema, y es que la ley del año 83 nos configuró como órgano paritario, pero resulta que no somos paritarios, porque tenemos en la composición del Pleno, tenemos 10 representantes de las organizaciones empresariales, 10 representantes de las organizaciones sindicales y 4 representantes de la administración. Eso significa que hay 24 miembros en ese Pleno. Es un órgano paritario, pero es solo paritario para las organizaciones empresariales y sindicales. La administración está como fuera. A la hora de votar, dice la propia ley que se vota en el Pleno, los acuerdos se aprueban por mayoría absoluta, pero claro, con mayoría absoluta, con 4 votos que tiene la administración, es un poco complicado. Entonces, nos estamos planteando la manera de hacer que el voto de la administración sea ponderado. Es decir, si hay 10 representantes de la representación empresarial, 10 representantes de la sindical,
serían 20 votos, esos 4 votos de la administración deberían valer teóricamente como esos 20 votos. O sea, un voto ponderado significa que cada voto de esos 4 miembros debería valer como 5, ¿no? Y esto es un problema enorme porque no tenemos ningún tipo de referencia para poder hacer esta modificación. Y esto es, te lo traslado no como pregunta, Jorge, porque yo le estoy dando muchas vueltas y veo que es un tema complicado, pero es poner al día un órgano que tiene 42 años, con unas nuevas normas, que dijo hace 42 años unas cosas que ahora quizás no tengan la lógica actual, y ahora hay que ponerlo al día. Y claro, esto es un problema de tipo político también y de relación con las organizaciones, que puede ser complicado, pero me gustaría que tú me comentaras, ¿eh? No te lo hago como pregunta, sino más bien como comentario. Porque me imagino que habrá pasado esto con más órganos de la Junta de Andalucía. Bueno, gracias. La verdad que sí, a ver, yo entiendo que hay un problema porque, claro, es lo que tú como acabas de comentar, se trata de pasar, ¿no? De un órgano que es el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, creado en 1983, se tiene que ajustar a una normativa que es la LAJA, que es de 2007, ¿no? Y estamos hablando de una serie en primer lugar, de una norma legal, con una norma con rango de ley, para regular ahora, o que regula en este caso una institución que se crea no por una norma con rango de ley, ¿no? Es un poco como bien ha hecho la equivalencia, ¿no? De la regulación de derecho fundamental de huelga por una norma no ley orgánica, sino por un Real Decreto Ley preconstitucional encima de todo, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenéis el problema de intentar ahora adaptar, como tú me acabas de comentar, los estatutos y sobre todo el Consejo a lo que dice la norma. ¿Cuál es lo que en todo caso considero que, o te puedo decir, no soy tampoco, pero considero que lo más fundamental es que en esta materia se consulte y voy a barrer para casa al gabinete jurídico, ¿vale? Y consultéis a la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, integrada por letrados de la Junta de Andalucía, que estoy seguro que de buen grado os van a dar una respuesta en derecho, vamos, la mejor respuesta en derecho que os pueda dar cualquier funcionario y cualquier jurista, tanto de la Administración de la Junta de Andalucía como de todo el país, ¿eh? Consultarlo porque, bueno, es como tú bien has dicho, seguramente no sea la primera vez que se produce esta situación. Y bueno, pues entiendo que esa consulta va a ser bastante satisfactoria, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Mm. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Si no, mientras esperamos, si quieres realizar un breve repaso sobre los puntos más importantes de tu presentación o comentar alguna idea más que te haya quedado en el tintero mientras esperamos a A algún ponente. ver, hay una pregunta por chat, a ver, un momento. Ah, sí, de Juan Sí, José Riego. La ley es el órgano colegiado de participación social en lo que es representación de organizaciones sindicales. La indemnización por asistencia a la reunión del órgano colegiado cuando está reconocida la norma de creación de dicho órgano conforme a la disposición adicional sexta del decreto 5489 de indemnización por razón de servicio es compatible con las compensaciones establecidas en la ley 6/2024 de 20 de diciembre de participación institucional eh, en las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Según el artículo 7.2 de dicha ley, parece que no. ¿Puede comentar algo al respecto? Pues la verdad que no tenía conocimiento de esta situación. Fijaos, no tenía yo el conocimiento de esta ley, de esta supuesta incompatibilidad en las retribuciones, ¿no? De la asistencia a órganos colegiados. Así que si no me importa, me la voy a apuntar y espero, me comprometo de verdad a darle respuesta y a mandarla al Instituto Andaluz de la Administración Pública o hacer un comentario para que Juan José Riego pues tenga su respuesta, porque no tenía yo en este caso, y perdonad, el conocimiento de esta supuesta incompatibilidad. vale. A los espectadores les animamos a que resuelvan sus preguntas ahora, por favor. Parece que ha quedado todo muy claro. Mira, Carmen García Rojo. Sí. Le voy a habilitar el audio. Adelante, Carmen. Carmen, ¿puedes hablar? ¿Se me oye?
Sí, Carmen, un poquito más fuerte, por favor. A ver, me he perdido esta última pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? La persona que ha hecho esta última pregunta, ¿qué preguntaba? Hola Carmen, pues preguntaba, ¿Gratuita o no? preguntaba que la indemnización por asistencia a las reuniones de los órganos colegiados, cuando está reconocida la norma de creación de dicho órgano conforme a la disposición adicional sexta del decreto 5489, es compatible con las compensaciones establecidas en la Ley 6/2024 de 20 de diciembre de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Juan José decía, plantear esa pregunta porque decía a continuación que según el artículo 7.2 de esta última norma, pues parece que no. Y me encomendaba si podía comentar algo al respecto. Y como le he dicho, pues lo he guardado para mandarle la respuesta al IAP para que no quede. ¿Una comisión en concreto? ¿Una comisión de selección? ¿Un tribunal? A los órganos MOL se le refiere solamente a los órganos colegiados de participación social, no hacen a un órgano en concreto. Vale, vale. Vale, pensaba que estaba hablando de las comisiones de selección y entonces yo iba a dar mi opinión. Claro, Pero por supuesto. vamos, creo que cuando la ley establece una limitación es porque ha habido un abuso previo. Entonces también hay que ver por qué la finalidad de esa limitación al cobro de esa indemnización en horario laboral. Que la limitación es que no se realicen determinadas actividades en horario laboral. Si tú Ujú. lo haces fuera de tu horario laboral, pues mira, es voluntario o te ha tocado. En unos casos voluntario, en otros obligatorio. Sí. Pero bueno, pues entonces me callo, no doy la opinión mía porque Claro, no claro, es claro. el tema que Toda yo aportación trataba. es más que bienvenida. ¿Eh? Que no, por supuesto, Carmen, que toda aportación es bienvenida, claro que sí. No, lo que quiero es que cuando lo estudies y hagas el informe revises por qué se ha, se ha hecho se hacen estas limitaciones. Y normalmente sería porque previamente a la existencia de esta norma limitativa existía abuso por parte de los integrantes de estas comisiones. Y ya está, ya es lo que yo quería comentar. Bueno, la verdad que leyendo el artículo 7, ¿no? Dice que en su apartado dice la compensación económica prevista en este título es incompatible con cualquier otra cuantía que pueda percibirse con la misma finalidad. Y expresamente señala con la establecida en el decreto 5489 de 21 de marzo de indemnizaciones por razón del servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Claro, es lo que no podemos estar cobrando por todo. Bueno, hay gente que tiene esa habilidad y esa suerte. Bueno, ya me puedes quitar el audio. Ay, Dani. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Nada. Vale, tenemos más preguntas creo que escritas, ¿no? Y también tenemos más espectadores que quieren hacer preguntas. Si quieres, voy a darle paso a Pedro Manuel, que ha levantado la mano. A ver, sí, vale, perfecto. Adelante, Pedro, puedes activar tu micro y realizar la pregunta. Mire, sí, la pregunta es un poco peculiar. ¿Existe alguna posibilidad o existe legitimación de los miembros de la mesa de contratación frente a la interposición de un recurso especial en materia de contratación para formar parte de las alegaciones o de participar? Es decir, hay resoluciones que le afectan, incluso pueden ser solo a su actuación, pero en cambio a los miembros de la mesa, que yo sepa, no se les traslada el recurso, ni siquiera cuando se impugna a su actuación como órgano de asistencia. Es decir, ¿podrían participar de ese recurso de alguna forma? ¿Tienen algún tipo de legitimación o no? ¿O solo el órgano de contratación quien puede responder, puede ser parte en ese recurso especial en materia de contratación? Bueno, hola Pedro. Pues, a ver, según se ha escuchado un momento entrecortado, pero creo que, lo que tú quieres preguntar es si cuando se te pone un recurso especial en materia de contratación, los miembros de la mesa de contratación pueden conocer o pueden hacer alegaciones al recurso que se haya presentado por, digamos, uno de los licitadores, ¿no? Correcto. Vale, yo creo que no, porque como siempre te he dicho, la mesa de contratación es un órgano de asistencia al órgano de contratación y que forma parte de los supuestos bueno, en este caso de la apertura de los sobres, tanto de los todos conocidos, sobre 1, 2 y 3, tanto en
requisitos previos de legitimación y cumplimiento de DEUC y demás normativas, ofertas económicas y, perdón, y en este caso los criterios objetivos o criterios subjetivos de valoración de las ofertas. ¿Por qué? Porque como órgano de asistencia, al fin y al cabo luego es el órgano de connotación el que tiene la última palabra, el que puede, él es el que decide, el órgano que forma la voluntad. Como en este caso, tened en cuenta que el órgano de connotación en la mesa está integrado por un presidente, secretario y vocales. Los vocales formamos parte, entre otros, los rectores de la Junta de Andalucía y la intervención de la Junta de Andalucía. Pero bueno, yo por mi experiencia he asistido a reuniones en las que he votado en contra de algunas cosas y han salido adelante porque obviamente pues había, las otras personas pues habían votado incluso a favor. Y lo que te vuelvo a decir, en este caso teniendo el órgano de connotación esta última palabra respecto de la admisión o no admisión de las ofertas, de la exclusión y demás, creo que en la mesa de contratación no conoce o no puede conocer de estos recursos especialmente de connotación respecto a su asistencia a la organización en la propia, perdón, en su propia labor, vaya. Claro, que su labor muchas veces es censurada sin poder ni siquiera defenderse. Yo digo, como Sí. miembro de la mesa, he visto muchas veces que ni acoge realmente lo que se dice, a lo mejor un voto particular, o simplemente asistimos con perplejidad a algunas resoluciones por parte del tribunal, pues, del Tarja, que nos dice que el SIRES no es fundamental. En fin, hay una serie de supuestos que hay muchas veces dice, bueno, ¿y cómo está diciendo esto? Pero claro, tú no puedes, tienes que recibir de forma callada y humilde sus críticas, pero tú no puedes responderle. Ni siquiera entiendo que podría ir incluso ni a un contencioso. Es verdad que el órgano de contratación es quien resuelve y quien tiene, pero tu actuación es impunemente censurada, como digo yo, Sí, hombre, sin censurada posibilidad de réplica. incluso muchas veces, y con esto también lo digo, y bueno, también pues, muchas veces también los miembros de los órganos colegiados, por ejemplo, en la propia, de las propias mesas de contratación, pues son objeto de control no solamente en la vía contenciosa administrativa, sino que su función pues, muchas veces es objeto de censura en la vía penal. Ten en cuenta que en la vía penal también, sobre todo en los contratos de sector público, pues por supuesto, o se lleva a cabo incluso investigaciones penales en casos de prevaricación, en casos de influencia o favorecimiento a ciertas empresas. Entonces, bueno, hay que tener presente eso, que también los miembros de las mesas, en este caso órganos colegiados, mesas de contratación, su labor también es objeto de control y de censura de los órganos penales, ¿no? Sí, pero en este caso sí es verdad que, aparte de ser un verdadero tribunal, no el Tarja, sí tienes derecho a personarse, porque si van penalmente contra un miembro de la mesa, pues entonces sí puedes personarte, vamos, pues, tienes tu derecho, pero yo digo es que Sí, sí. las resoluciones del Tarja muchas veces cuestionan las decisiones de la Sí, la mesa tal, y la decisión. mesa es un poco menos que un convidado de piedra a lo que quiera decir el órgano de contratación, que muchas veces ni siquiera nos traslada que ha habido un recurso hasta que ya lo que se produce es la resolución por el Tarja de ese recurso especial en materia de contratación. Pero bueno, y las cosas son así, habrá que asumirlas. Sí. Muchas gracias. Nada. Vale, tenemos otra usuaria, Nuria Garballo, ¿o qué leer algo del chat antes? Si queréis leer una del chat que formula, bueno, Marta Ferrer hace un comentario al respecto en cuanto a la compatibilidad creo que de las asignaciones que anteriormente ha realizado tanto Juan José como, perdón, como Marisabel, no, Carmen García Rojo. Marta Ferrer establece que en la Consejería de Cultura y Deportes se encuentra ya en última fase de tramitación la modificación del decreto 205/18, en la que sí se compatibiliza este régimen de retribuciones respecto al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Y Rafael Pérez Castillo formula la pregunta, dice que si una norma de funcionamiento de órgano colegiado de participación administrativa y sindical no recoge la posibilidad de grabación de las sesiones, entiendo, se podría establecer la aplicación de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, lo que concierne a las grabaciones de las sesiones. En concreto, hace referencia al artículo 17.3
de la Ley 40/2015. Bueno, pues intentando responder, el artículo 17.3 establece, como he dicho anteriormente, ¿no?, que los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de su convocatoria, si este no está previsto por las normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Entiendo que este artículo 17.3 establece la llamada una potestad de autoorganización, pero bajo una restricción bastante similar a como se establecía en el 17.2, que solo podrán fijar sus propios criterios para la convocatoria, para el desarrollo de este caso, si existe una laguna en su régimen normativo interno. Entonces, bueno, si es verdad que, digamos, en este caso, el reglamento para el desarrollo pues estableció que no se lleva a cabo o que no regula en materia concreta la grabación o no prohíbe, mejor dicho, o prohíbe que no se lleve a cabo la grabación, pues creo que completando como establece la 17.3, la Ley 40/2015 como normativa básica, pues sí podría ajustarse a este precepto. Vale, creo que Rafael Pérez había solicitado también hablar en directo. Tiene habilitado el audio si quiere comentar algo más. Rafael, ¿puedes activar tu micro, por favor? Vale, se ve que no podrá activarlo. Vale, Jorge, pues no sé, ¿hay algo más en el chat? ¿Alguna pregunta más en el chat? Eso estaba viendo, pero no, Rafael, que ha dado las gracias por la respuesta, supongo que lo habrá escuchado y ya está. Pues voy a dar paso a Pablo para que entre para la despedida. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. Y aquí está Pablo. Exacto, muchas gracias, Jorge. Como siempre, los letrados, que conocer la normativa, la última jurisprudencia y estos temas monográficos que tanto nos interesan, se ve en las preguntas que han suscitado entre el público, pues genera mucho interés en los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Así que, Jorge, enhorabuena de parte de todos y del instituto. Muchísimas gracias por contar conmigo y siempre a la disposición del Instituto Andaluz de la Administración Pública, y nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos los asistentes bueno, y a todo el instituto sobre todo a Pablo y a ti y a David por haberme impuesto los medios necesarios para llevar a cabo esta ponencia. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes.